Hola a todos, soy Corintia13X y hoy os voy a hacer un pequeño tutorial sobre cómo doy yo las sombras en la piel. Vamos a hablar un poco del color, pero tened en cuenta que no soy profe, así que os voy a intentar explicar lo que sé mediante ejemplos. El color base es importante para determinar el tono de piel y el color de piel que va a tener nuestro personaje. La piel cambia de color dependiendo mucho del ambiente en el que nos encontremos. No es lo mismo estar a la luz del día que estar en interior con un foco, o que sea de noche, que haya muchísima iluminación, que estemos con una linterna, con focos de colores. La piel siempre va a reflejar el color de las luces que tenemos alrededor y del ambiente en el que estemos. Aunque no voy a entrar mucho en este tema del tono de piel según el ambiente en el que nos encontremos, os voy a poner un ejemplo. Tenemos este dibujo donde podemos ver que el tono de piel base es 1, como muy brillante, pero teniendo en cuenta que están como en un local y hay luces amarillas, entonces lo que hacemos es, para poder darle esa ambientación y para que no solo la piel sino todo el dibujo tenga coherencia en cuanto a sombras y color, yo lo que hago es dar una capa de sombras para ellos y después utilizo capas como esta y esta para terminar de darle ese contexto. Así queda todo mucho más integrado y el color no es tan vibrante, sino que se adapta un poco a la escena y al sitio donde están. Volvemos a nuestro dibujo y aquí vamos a tener 3 tonos de piel distintos. De esta manera os voy a poder explicar cómo elegiría el color para las sombras de cada uno. Aquí veis que tenemos a Rihanna, que tiene un tono de piel bastante oscuro. Tenemos a Emma Stone, que tiene un tono de piel mucho más claro. Y después tenemos a Gamora, de Guardianes de la Galaxia, que tiene la piel verde. Os quería poner 3 tonos de piel completamente distintos para poder enseñaros cómo dar las sombras y cómo elegir los colores para dar esas sombras. Como ya os he dicho, es importante tener en cuenta el ambiente en el que está nuestro personaje. Pero digamos que en este ejemplo que os voy a poner ahora, el ambiente es neutro. Es decir, que no es ni de día ni de noche. Simplemente digamos que vamos a tener un foco que en cada una de ellas va a darle luz de una manera distinta. Vamos a decir que en Rihanna la luz va a venir de aquí, en Emma Stone la luz va a venir desde aquí y en Gamora la luz va a venir desde arriba. Vamos a empezar a añadirle las sombras a Rihanna. Si la luz viene desde abajo, digamos que las sombras van a venir a este lado. Lo ideal es utilizar la rueda de color, el disco de color. Vamos a decir que este es el color base de Rihanna y en el circulito exterior, o sea este, lo que vamos a hacer va a ser mover el puntero hacia un color más cálido. Si lo llevásemos hacia el amarillo, obtendríamos un color más luminoso y nosotros lo que queremos es uno un poco más oscuro. Es decir, que lo llevaríamos hacia el rojo. Y en la zona central movería el puntero hacia la zona más saturada y oscura. Pero es importante que sean movimientos muy suaves, porque si hacemos así se cambia muchísimo el tono y no quedaría bien. En esta zona voy a utilizar el aerógrafo para que no quede un corte tan fuerte, porque la luz al venir de ahí no haría ese corte tan duro. La frente tiene volumen, no es completamente recta, entonces aquí haría un pequeño degradado. Como os digo, las sombras que yo hago son bastante duras. Ya os lo expliqué en el tutorial de pelo. Y en el 90% del tiempo yo utilizo un pincel que es muy duro, que difumina cero, que es el pincel redondo. Aunque para la piel también intento dar algo de sombras difuminadas para dar volúmenes a zonas sin ninguna línea. Ya habéis visto que he utilizado el aerógrafo preciso, que está muy bien porque hace sombras duras, pero también hace sombras difuminadas según la intensidad con la que aprietes. Y por último, a veces suelo utilizar el aerógrafo extra suave para dar rubor o en los hombros. También os comento que, por ejemplo, las sombras queda mejor cuando hacéis formas curvas, porque si lo hacéis totalmente recto, la cara queda como sin volumen, sin forma, y no, la cara tiene muchas curvas.
Como ya os dije, cuando veo que el color de la sombra se queda muy fuerte, lo que hago es bajar un poco la opacidad, porque para mi gusto está muy saturado. Vuelvo a seleccionar. Para hacer la segunda sombra hago el mismo proceso, bajo y bajo. Y ahora voy a añadir en las zonas más cercanas a los sitios que proyectan sombra, voy a poner esta sombra un poco más oscura. Ahora le voy a añadir con el aerógrafo extra suave, cogiendo un tono un poco más saturado, más grande el pincel, y voy a añadirle coloretes. Le bajo la opacidad y, por ejemplo, en esta zona que ha quedado como muy vacía, le puedo dar un poco de colorete también para que no se quede tan plana. Y ahí tenemos la piel de Rihanna. Aquí utilizamos el mismo procedimiento. Pincel redondo para empezar, bajamos un poquito el circulito del círculo exterior y obtenemos el color. Este es un pequeño truco que utilizo yo para dar las sombras. Vamos a hacer el siguiente color. Tenemos un tono un poquito más oscuro. Este solo lo pondríamos en, ya os digo, las zonas que irían todavía más oscuras. Y ahora vamos a añadirle en un tono más saturado el rubor en las mejillas, que es mucho, pero ahora le bajamos la opacidad y queda más natural. Ahí tendríamos a Emma Stone y sus sombras en la piel correctamente puestas. Y por último tendríamos a Gamora. Vamos a hacer el mismo proceso. Habéis visto que el truco es bastante fácil, no hay que saber muchísimo de teoría del color y así podéis dar unas sombras con un tono correcto. Aquí vamos a darle unas sombras un poco más tirando al amarillo. Se quedaría en sombra todo esto de aquí, como si fuese una pequeña máscara. La parte baja de la nariz, que también proyectaría sombra, y la parte baja de la boca. Aquí no le pondríamos sombra a la barbilla, porque la barbilla sobresale igual que la nariz. Es una de las zonas que más sobresalen de la cara. Como me parece que queda demasiado tipo máscara esto de aquí, voy a utilizar el aerógrafo preciso para difuminar un poco esta zona y que no quede tan marcada la sombra. Y por supuesto toda esta zona iría en sombra. La zona del cuello, porque la cabeza proyectaría esa sombra hacia abajo. Vamos a hacer el siguiente color más oscuro. Es simplemente para crear un efecto, para hacer un pequeño degradado, para que tenga un poquito más de profundidad. Vamos a añadirle las mejillas con un tono más amarillento. Y ahí lo tendríamos. En Emma, que aquí le pegaría unas pequitas. Está muy guay porque la piel es muy interesante, ya que podéis añadir defectitos, pecas, marcas en la piel, tipo lunares, y luego pues también tatuajes que dan mucha personalidad a los personajes que creéis o incluso a las personas que retratéis. Los tatuajes son súper importantes. Ojalá os sirva este tutorial, espero que me haya explicado bien. La verdad es que me ha costado un montón. Ahora veremos cuando me toque editar cómo os lo monto para que lo entendáis bien. No olvidéis de darle like al vídeo, que me ayudáis muchísimo haciéndolo. Suscribiros y pasaros por mi Instagram, soy Corintia13x, porque en las historias también estoy subiendo procesos de mis dibujos en forma de vídeos cortos y rápidos. Y por aquí nos vemos la semana que viene. Un beso a todos, os quiero.